Esto sucedió en el campo. Yo tenía 15 años en ese momento y mi hermano Sam tenía 18. A Sam le encantaba explorar lugares espeluznantes y de alguna manera escuchó sobre una enorme casa abandonada no muy lejos de nosotros, de alguien que conocía. Supongo que no quería explorarla solo, así que un día me llevó con él para que fuéramos a comprobarlo. Sam estacionó el coche en un lugar bastante oculto, cubierto por un montón de árboles. La propiedad de la casa no era visible desde ahí. Tendríamos que caminar por un camino de concreto que claramente no había sido tocado en mucho tiempo. Había enormes grietas con hierba y maleza creciendo por todas partes. La hierba alrededor del camino estaba crecida, casi cubierta de malas hierbas. De repente notamos a una mujer caminando por el camino detrás de nosotros. Le pregunté a Sam qué debíamos hacer y me dijo que simplemente mantuviéramos la calma. Si comenzábamos a correr, parecería sospechoso. La mujer caminaba con ambas manos detrás de la espalda, como si estuviera dando un paseo relajante. Seguimos caminando a nuestro ritmo habitual, tal vez acelerando un poco. Me volví a mirar y ella estaba mucho más cerca ahora. Podía ver una sonrisa en su rostro. Me miraba y entonces dijo: «Es un día encantador, ¿verdad?». Mi hermano y yo respondimos al unísono: «Sí». Ella siguió caminando detrás de nosotros, acercándose cada vez más. Luego, cuando estaba casi justo sobre nosotros, con las manos todavía detrás de la espalda, dijo: «Ahora debo irme a la cama». Sam y yo nos miramos confundidos. Ambos comenzamos a acelerar el paso sin decir una palabra. Solo vimos en las caras del otro que era momento de alejarnos de esa mujer. Mi hermano se dio la vuelta una última vez y dijo: «Que tengas un buen día». Mantenemos el paso rápido durante un rato y la próxima vez que volvimos, la mujer había desaparecido completamente. Eso significaba que debía haberse metido en el bosque, lo cual fue increíblemente inquietante. Fue un comienzo escalofriante para esta pequeña excursión. Finalmente llegamos a la casa. Estaba notablemente deteriorada. Había enredaderas de hierba creciendo por todas partes de las paredes y algunas de las ventanas de vidrio estaban hechas trizas, lo que significaba que había sido explorada antes. Así fue como entramos a la casa, a través de las ventanas rotas. Escalamos, teniendo cuidado de no cortarnos con los vidrios rotos. Desde el principio, sorprendentemente, había muchas cosas dejadas atrás, como todos los muebles, aunque parecían un poco desgastados. La decoración de las paredes y los pequeños adornos en la mesa de café estaban ahí. Cuando entramos a la cocina y revisamos el refrigerador, encontramos alimentos en descomposición. Después de revisar toda la primera planta, bajamos al sótano. El sótano, al igual que la planta baja, estaba completamente amueblado, aunque aquí estaba mucho más desordenado. Había un montón de papeles sueltos y basura esparcida por el suelo. La alfombra era de un color azul y un poco de luz entraba a la habitación a través de las ventanas en la parte superior de las paredes. Luego escuchamos un ruido desde arriba, un golpe distintivo. Ambos nos quedamos paralizados como estatuas esperando cualquier otro tipo de ruido. En unos segundos lo atribuimos al ruido de una casa antigua en deterioro. No había mucho más que ver en el sótano, así que volvimos a la planta baja y el único lugar que quedaba por revisar era el piso de arriba. En la parte superior de las escaleras, según recuerdo, estaba el baño directamente frente a las escaleras, y a la izquierda había un pequeño pasillo que conducía a una puerta abierta. Luego, el pasillo giraba a la izquierda. No recuerdo qué había a la derecha, pero te diré por qué en un segundo. Sam y yo fuimos a la izquierda y entramos en la primera puerta. Era un dormitorio de tamaño decente, pero no parecía ser dormitorio principal. Había una cama doble y una cómoda de aspecto antiguo. Había algunos viejos artículos de ropa dejados en la cómoda, nada que quisiéramos tocar. Sam salió de la habitación primero y luego dijo mi nombre en un tono muy preocupado y asustado. Miré hacia arriba y él estaba mirando hacia el pasillo. Salí al pasillo y vi lo que él estaba mirando. Era la mujer de antes, de pie frente a la cama en otro dormitorio al final del corto pasillo. Seguía sonriendo como antes. Abrió la boca y dijo: «¿Quieres ver lo que tengo detrás de la espalda?». Mi hermano gritó: «¡Corre!», y me empujó para que comenzáramos a correr. Ambos nos dirigimos rápidamente hacia la puerta principal y salimos corriendo hacia el exterior. No pude evitar mirar hacia atrás a la casa, hacia la ventana del piso de arriba esperando que estuviera en alguna de ellas, pero no estaba. También tenía que asegurarme de que no nos estuviera persiguiendo. Seguimos corriendo hasta que estuvimos fuera de la vista de la casa y luego seguimos corriendo un poco más, aunque mi resistencia era pésima y estaba sin aliento. Cuando finalmente llegamos de regreso al coche, sentí ganas de vomitar por el agotamiento. Entramos al coche y Sam nos llevó a casa. Durante todo el viaje no pudimos dejar de teorizar sobre lo que acababa de suceder. Dijo que podría haber sido alguna mujer loca fuera de sus medicamentos o que escapó de una instalación mental o algo así. O tal vez vivía en esa casa abandonada, pero incluso explicando todo eso, la gran pregunta es: ¿qué estuvo sosteniendo detrás de la espalda todo el tiempo que caminó detrás de nosotros? Una pregunta cuya respuesta no sabremos jamás.
Hace unos años vivía en un pueblo pequeño. Mi familia decidió mudarse ahí a 4 horas de distancia de la ciudad para escapar de todo el drama. Mientras mis padres estaban fuera, invité a un amigo y llamé a mis primos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba prácticamente prohibido, pero éramos atrevidos, jóvenes y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un hospital abandonado que estaba a 2 o 3 horas de distancia. Este lugar supuestamente estaba embrujado debido a su historia. Era una instalación psiquiátrica donde mantenían a personas con problemas mentales. Había rumores sobre cómo algunos pacientes eran maltratados y torturados. A medida que la población disminuyó, finalmente cerraron. Con el tiempo, el edificio comenzó a deteriorarse y a sucumbir ante la naturaleza. Decidimos salir alrededor de las 11 de la noche para llegar ahí de madrugada. El viaje en auto fue bastante divertido y todos estábamos muy emocionados por lo que encontraríamos. Llegando, nos detuvimos al principio del camino de tierra que conducía al hospital. Nos quedamos allí unos minutos contemplando si realmente debíamos hacer esto, ya que teníamos una sensación extraña. Después de un rato mirando la oscura carretera, decidimos seguir adelante y a medida que avanzábamos, parecía que el camino nunca terminaría. La hierba estaba completamente crecida y había ramas por todas partes. Estaba completamente oscuro y apenas si podíamos ver la carretera. Finalmente llegamos al edificio y al hacerlo, todos nos quedamos asombrados. Era enorme, el techo se había desmoronado y las enredaderas crecían por todas partes. En medio del estacionamiento, o lo que alguna vez fue un estacionamiento, había una gran fuente de agua antigua que también tenía enredaderas creciendo a su alrededor. Estaba tan oscuro que solo podíamos ver lo que iluminaban los faros del coche. Apagamos el motor y salimos. Al entrar al edificio, lo primero que noté fueron pentagramas pintados en las paredes. Continuamos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil, ya que prácticamente no existían. Trepamos por una escalera y llegamos a lo que quedaba del techo. Miramos alrededor y notamos una luz en la parte delantera del edificio. Parecía ser una luz de teléfono. Llamamos, pero nadie respondió, y la luz desapareció tan rápido como había aparecido. Mi primo nos dijo que lo siguiéramos a otra habitación para asegurarse de que estuviéramos a salvo, pero yo tenía una sensación terrible. Me desvié hacia otra habitación que estaba al lado de donde ellos estaban. Miré alrededor y vi colchones viejos y más grafitis. Estaba escuchando a mis primos hablar, cuando de repente escuché un sonido débil, como si alguien hubiera lanzado una piedra a la ventana de la habitación en la que estaba. No le di mucha importancia y seguí mirando a mi alrededor. Me reuní de nuevo con mis primos y mi amigo y decidimos bajar al sótano para explorar. Una vez que llegamos ahí, tuvimos que tomar un descanso porque era difícil llegar al fondo debido a las escaleras en tan mal estado. Estuvimos sentados recuperando el aliento hasta que escuchamos una voz desde el fondo de la habitación. Todos nos detuvimos de golpe, mirándonos entre nosotros. Yo tenía tanto miedo de moverme, temiendo que lo que estuviera ahí viniera detrás de mí. Mi primo caminó lentamente hacia el final del pasillo y encendió su linterna. Cuando la luz iluminó el fondo de la habitación, vio a alguien agachado, mirando hacia la pared. Mi primo comenzó a retroceder lentamente, con la linterna todavía encendida. Cuando regresó a donde estábamos, nos levantó y salimos de esa habitación. Una vez afuera, le gritó al hombre preguntando si estaba bien. Este hombre se levantó, se dio la vuelta y nos miró con una expresión vacía. Hubo un momento de silencio antes de que el hombre soltara gritos salvajes y comenzara a correr hacia nosotros. Todos gritamos asustados y corrimos sin saber a dónde ir, pero terminamos escalando por una ventana y acabamos en el bosque detrás del edificio. Recuerdo haber corrido y gritado porque escuché al hombre justo detrás de mí. Mis primos estaban mucho más adelante y vi su linterna desvanecerse lentamente. Yo chocaba con tantos árboles que mi cuerpo comenzó a doler. Finalmente, los alcancé en un claro donde encontramos un sendero y comenzamos a tratar de regresar al auto, pero terminamos yendo en la dirección equivocada durante 1 hora y decidimos volver y probar en la otra dirección. Fue un camino agotador de regreso, pero finalmente vimos el edificio de nuevo y suspiramos de alivio al saber que no estábamos lejos del coche. A medida de que nos acercábamos al coche, escuchamos un ruido en uno de los arbustos junto al edificio y, como antes, una piedra salió volando y golpeó a mi amigo.
Vimos al hombre salir del arbusto y tuvimos que correr hacia el coche. Mientras corríamos, el hombre estaba a una buena distancia detrás de nosotros, lo que nos permitió abrir las puertas y cerrarlas con llave. Una vez dentro, encendimos el motor y cuando lo hicimos, los faros se encendieron solo para revelar al hombre cada vez más cerca de nosotros. Comenzó a golpear las ventanas con una botella de vidrio. Pusimos el coche en marcha y nos fuimos de ahí. Durante todo el camino de regreso, nos sentamos en silencio. Creo que todos sentimos la misma sensación de shock. Mi cuerpo temblaba. Después de esa noche, nunca volvimos a tener interés en la exploración urbana. Hay un motel abandonado que ha estado desocupado por más de una década. Hago mucha exploración urbana solo, a veces por la noche. En donde vivo, durante el día hace un calor abrasador, demasiado para caminar con mi mochila. Por eso decidí ir al motel a descansar y tal vez explorar un poco durante la noche. Fue muy fácil llegar, estacioné al lado de la carretera y caminé hacia ahí. No había cerca ni nada que saltar y no había seguridad. Definitivamente fue una de las estructuras más accesibles que he explorado. En la parte trasera había una piscina profunda llena de graffiti. Apunté mi linterna hacia el motel y noté que la mitad de las puertas de las habitaciones de arriba estaban entreabiertas o completamente destrozadas. Era un aspecto bastante inquietante, pero también esperado, ya que el lugar había estado abandonado tanto tiempo. Por supuesto, otras personas habían explorado ahí. Una parte del motel parecía haber sido consumida por las llamas y estaba parcialmente quemada. Observé un poco el exterior y era tarde en la noche, así que no había sonidos de tráfico cercano, solo el crujido de mis zapatos sobre varios escombros. En un momento sentí que mi sangre se helaba al escuchar una voz femenina desde algún lugar cercano. Mi primer instinto en este tipo de situaciones es suponer que se trata de algún tipo de trabajador de seguridad o alguien que podría causarme problemas, así que tiendo a ocultarme. Y eso fue lo que hice. Corrí hacia una de las habitaciones en la planta baja y apagué mi linterna. Esperé un minuto y tras no escuchar nada volví a encenderla. Salí de la habitación y continué explorando el motel. Miré por cada pequeña abertura en la planta baja, bajo el pasillo que daba a las habitaciones de la planta superior. Cada habitación era bastante similar a la anterior, con distintos grafitis y muebles viejos en ruinas. Entonces escuché un ruido que retumbó desde arriba, como si algo se cayera. Sentí que mi corazón se detenía. Salí afuera y apunté mi linterna hacia el pasillo superior, donde estaban las puertas de vidrio rotas. Me dio un impulso de valentía y decidí subir a revisar las habitaciones. En el fondo de mí sentía que tal vez había algún animal en una de las habitaciones, pero siempre existe la posibilidad de encontrar a otros exploradores o quizá personas sin hogar en lugares así. Subí las escaleras y miré dentro de cada habitación que pasaba. Todas estaban amuebladas de manera similar, con basura, colchones viejos y piezas extrañas de muebles deteriorados. A medida que avanzaba por el pasillo, un sonido de golpe se hizo audible y se intensificó a medida que caminaba. Era un golpeteo lento y constante. Alguien estaba ahí. Me acerqué a la puerta de la habitación de donde estaba seguro que provenía el sonido. A medida que me acercaba, el golpe se detuvo. Anuncié a quien estuviera adentro que solo era un explorador y que no significaba ningún daño. Miré por la abertura de la puerta con la linterna apagada. Estaba casi en completa oscuridad, pero estoy un 50% seguro de que vi la silueta de una persona un poco más adentro, cerca de la pared trasera. La habitación olía a heces. Saqué la cabeza de la habitación para mirar mi linterna y encenderla, cuidando de que no iluminara la habitación de inmediato. Primero apunté hacia el suelo y luego miré de nuevo dentro de la habitación, moviendo lentamente la luz. Vi dos pies pálidos acercándose rápidamente. En un reflejo muscular, levanté la luz más para revelar a una mujer con la frente ensangrentada y una sustancia amarilla en la boca, que estaba abierta. Era una visión sacada de una pesadilla. Salí corriendo de ahí a toda prisa. Escuché a la mujer gritar mientras me alejaba y sus gritos no se alejaban mucho, lo que me indicó que me estaba persiguiendo. Bajé las escaleras y volví afuera. Corrí hasta mi auto sin ser seguido hasta ahí. Llamé a uno de mis buenos amigos, José, que también está interesado en la exploración urbana. Originalmente lo había invitado a acompañarme a este lugar, pero no pudo. Le conté lo que acababa de suceder. Llegamos a un acuerdo extraño y perturbador. El golpe que escuché era esa mujer golpeándose la cabeza contra la pared, por eso su frente estaba tan ensangrentada. Cuando le pregunté si debía llamar a la policía, pensando en voz alta, me dijo que definitivamente no, ya que admitiría que había estado en un lugar prohibido. De hecho, conduje por la zona inmediata cerca de un restaurante y algunas tiendas, buscando un teléfono público para poder llamar anónimamente a la policía sobre esta mujer peligrosa y desequilibrada.
pero evidentemente los teléfonos públicos son cosa del pasado, así que fue un esfuerzo inútil. Lo que terminé haciendo fue llamar al número de emergencia y reportar a la mujer, pero también afirmando que no fui yo quien la encontró, sino que escuché que alguien más se había topado con ella. Fui lo más vago posible y colgué porque no quería quedarme ahí. No sé si la policía fue a investigar, pero lo que fuera que estaba mal con esa mujer, debería haber estado en un hospital psiquiátrico. En todos mis años de exploración nunca había encontrado nada como esto.